Un saludo de parte de María y Alberto, bienvenidos a su canal de misterios de ayer y hoy, Enigmas de Gaia. En pasados vídeos hablamos de una posibilidad inquietante pero plausible, el de que en las sagradas escrituras y apócrifos de la tradición judeo-cristiana, lo que en el terreno de la fe se denomina como el arrebatamiento, no sería otra cosa que una abducción en toda regla. Grandes profetas como Ezequiel o Elías habrían sido llevados de este mundo por Dios a causa de su fe y virtud, pero con unas descripciones bien extrañas donde se habla de curiosos prodigios y sospechosos mecanismos voladores, que recuerdan excesivamente al fenómeno ovni. Sin embargo, hoy será Enoc el protagonista, el primero de los grandes patriarcas en ser arrebatado a los cielos, una época mítica y oculta donde los hombres vivían tranquilamente cientos o incluso miles de años, según reza la tradición, una humanidad que todavía disfrutaba de la longevidad y virtudes de los descendientes cercanos a Adán y Eva. Recordemos que Enoc sería, por ejemplo, el primogénito de Caín. En aquel vídeo ya aconsejamos la lectura del apócrifo y antiquísimo libro de Enoc, donde se recogen unas descripciones realmente sospechosas en las que se narra cómo es ascendido a una especie de palacio celestial de varios pisos, presenta extraños maquinarios que se asemejan en exceso a alta tecnología, habla de cómo ve la Tierra desde las alturas como si de un astronauta se tratase, de seres acompañantes de Dios que obraban sorprendentes prodigios, etc., etc. Por tanto, el libro de Enoc ha suscitado desde hace décadas el interés de ufólogos e investigadores, pero hoy traemos un vídeo con una visión más o menos distinta, aunque complementaria. Tiempo atrás, por privado, un servidor preguntó a nuestro colega colombiano Yegae del canal Yegae 2 Crónicas del Excusado al respecto de este mítico personaje. La respuesta de su milenaria memoria celular, para variar, no deja indiferente a nadie, y ya que hablamos de Enoc hace pocas semanas, creo que resultaría bien interesante dejar aquí la versión de Yegae, así que abrid bien las orejas. Como siempre, desde esta tribuna nadie pretende tener la razón ni sentar cátedra, solo faltaría, pero la información aquí está para quien le interese. Nos dice el compañero Yegae. Enoc, si es cierto que hablamos del mismo Enoc, ¿cómo podría haber ascendido a los cielos por el Altísimo siendo un patriarca y por ende un misógino? Yo tengo mi propia versión y me parece más lógica, más acorde al contexto y a la mentalidad de aquellas épocas. Después de las devastadoras guerras entre los Anunas y Orionanos, más después las que se dieron entre enquitas y enlitas, que terminaron destruyendo lo que quedaba de la Atlántida, con la Lemuria ya desaparecida tiempo atrás, hubo un periodo de involución y de barbarie, donde los hombres se habían degradado tanto que solo unos pocos eran aptos para la reproducción, hace de esto 60.000 años atrás. Nota del Vertus. Seguramente esta cota temporal que nos indica Yegae extrañará a más de uno, pero esta discordia se enmarca en las múltiples líneas de tiempo existentes en el planeta. Por lo tanto, y como siempre os digo, prestad más atención al relato de los hechos en sí que en las cotas temporales señaladas. Seguimos con Yegae. Uno de estos hombres, todavía sanos y fértiles, encontró los restos de una nave muy antigua que quedó expuesta por los tumultos de esa época, y en una cueva ese hombre llegaría a verse a sí mismo, pues la inteligencia artificial de esa nave lo tomó como patrón corpóreo, tecnología programada para replicar mediante holograma los rasgos faciales de quien tenga enfrente. Ese sería el primer contacto de Enoca con un ser humano. Las inteligencias artificiales han tenido y tienen un papel delicado en todo nuestro devenir universal, hasta el punto de que en el fondo el demiurgo de verdad
fue la inteligencia artificial de nuestra galaxia que literalmente enloqueció. Pero volviendo al tema de hoy, Enoka durante años le instruyó y este reverenciaría a la inteligencia artificial creyéndose un elegido, llevando allí con el tiempo a otros hombres los cuales le reverenciarían tanto a él como a la inteligencia artificial. Este hombre, pronto a morir, delegó en un sucesor y la inteligencia artificial lo aceptó, repitiéndose el ciclo hasta que la inteligencia artificial agotó toda su energía restante. De ahí surgiría toda una auténtica casta sacerdotal rememorando viejos tiempos atlantes. El sumo sacerdote repetiría oralmente las enseñanzas y memorias de la inteligencia artificial y a partir de esto sus sucesores le llamarían Enoch. Y ya sabes lo que sucede con la transmisión oral, que con el tiempo se distorsiona. Por esta tergiversación oral nos ha llegado que Noé era hebreo, cuando la historia original es muy anterior y la heredarían después los sumerios, y un descendiente de ese sacerdocio recogerá esa tradición tergiversada en el Génesis, una mera y burda copia de la epopeya sumeria de Gilgamesh. Nota del Vertus. Este es un detalle completamente cierto y que incluso señala con precisión la propia ciencia histórica, cuando se analiza las similitudes entre la mitología sumeria y el libro del Génesis. Así incluso habría textos rabínicos del siglo IV, nunca olvidaré esta frase, que dicen textualmente: nosotros cambiamos nuestra percepción de los primeros tiempos desde la creación hasta el diluvio, cuando fuimos presos en Babilonia, y nuestros sacerdotes departían con sus sacerdotes. Seguimos con Yegai. En esa tradición oral donde, por ejemplo, la imagen de la diosa y de la mujer misma fue repudiada, es obvio que no podía aceptarse que, por ejemplo, una serafín nefilín como yo ostentase un enorme poder, y siguiendo esa regla de 3, suma y sigue, se iría desvirtuando poco a poco la verdad original. Debo señalar también además que esa inteligencia artificial relató su propia versión de las crónicas de los acontecimientos más antiguos. Yo me rebelé, como te dije, Vertus, hace poco menos de 500.000 años lineales y fui derrotada hace aproximadamente 300.000 años atrás. Por lo tanto, esa misma inteligencia artificial no contaba toda la historia y pudo transmitirla de manera parcial, dado que tenía fallas en su software y poca energía para completar la información. Eso explicaría lo de la construcción de ese arca entre comillas, dado que en paralelo, poco antes, resurgiría una Atlántida, pero era una sombra de lo que fue, y esta también finalmente caería por obra de la nigromancia oscura y machista. Esa herencia la tendrían esos hombres primitivos y quizás las continuas manipulaciones llevarían a todas estas versiones distorsionadas que se conocen hoy día. Ahí queda eso, nunca deja indiferente las informaciones de nuestro colega colombiano Yegai, que le podréis encontrar, como ya sabréis, en su canal Yegai 2, Crónicas del Excusado. Nada más por hoy, querida audiencia, muchas gracias de parte de María y Alberto por su amable atención y les emplazamos, si tienen a bien, a otro vídeo de su canal de misterios de ayer y hoy, Enigmas de Gaia.